La temporada de impuestos ya vino y se fue. Y el Servicio de Impuestos Internos, la agencia más poderosa y temida del gobierno de los Estados Unidos, cuenta con que tú no sepas lo que estoy a punto de decirte. Desde un programa secreto que te permite declarar gratis y que ellos activamente tratan de ocultar, hasta el hecho aterrador de que ya conocen tus ingresos antes de que declares, soy Mike con List 25 y estas son 25 cosas que el Servicio de Impuestos Internos absolutamente no quiere que sepas. 25. El Servicio de Impuestos Internos apuntó a grupos políticos y fue descubierto. Entre 2010 y 2013, el Servicio de Impuestos Internos retrasó sistemáticamente las solicitudes de exención de impuestos de grupos con nombres que contenían Tea Party, Patriot o Proyecto 912. Las organizaciones conservadoras fueron sometidas a revisiones de varios años y cuestionarios intrusivos, mientras que solicitudes comparables fueron aprobadas sin problemas. El escándalo estalló en 2013 cuando Lois Lerner, directora de la División de Organizaciones Exentas, reveló el trato selectivo y se disculpó. El inspector general del Tesoro confirmó que se usaron criterios inapropiados. El Departamento de Justicia decidió no procesar, calificándolo como mala gestión en lugar de intención criminal. El IRS resolvió demandas por aproximadamente $3,5 millones. Las consecuencias fueron duraderas. Se destruyó la confianza pública, se dio munición para recortes presupuestales y hubo un efecto paralizante en la aplicación de la ley a organizaciones exentas de impuestos que persiste hasta hoy. Durante al menos 3 años, la afirmación fundamental del IRS de neutralidad política fue demostrablemente falsa. Ese tipo de violación no se soluciona con una disculpa y un cheque de indemnización. 24. Hay un programa gratuito para declarar impuestos que intentaron sabotear. En 2003, el IRS hizo un trato con las compañías de preparación de impuestos. Ofrecerían declaraciones gratuitas a los contribuyentes de bajos ingresos y el IRS no construiría su propio sistema. Las compañías estuvieron de acuerdo y se aseguraron de que nadie pudiera encontrarlo. ProPublica descubrió que TurboTax mantuvo ocultas para Google sus páginas de declaración gratuita usando un código que impedía que los motores de búsqueda las indexaran. Crearon nombres de productos engañosamente parecidos para dirigir a los declarantes elegibles hacia las versiones de pago. Solo el 3% de los contribuyentes elegibles usaron el programa. Decenas de millones pagaron entre $50 y $200 por algo que pudieron haber hecho gratis. En 2024, el IRS lanzó Direct File, su propio sistema gratuito, saltándose por completo a la industria. El lobby de preparación de impuestos lanzó de inmediato una campaña para quitarle los fondos. 23. El IRS tiene una verdadera división armada. La División de Investigación Criminal del IRS emplea a aproximadamente 2,000 agentes especiales que portan armas de fuego, hacen arrestos e investigan delitos federales. Ellos entrenan en las mismas instalaciones que el FBI y llevan las mismas credenciales. La IRS no audita impuestos. Ellos investigan delitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ellos hicieron caer a Al Capone cuando el FBI no pudo. Su tasa de condenas es de aproximadamente el 90%, más alta que la del FBI, que es del 83%. Cuando el Congreso aprobó fondos para 87,000 nuevos empleados del IRS en 2022, cundió el pánico ante la idea de agentes armados en tu puerta. La mayoría de las contrataciones fueron para servicio al cliente y tecnología de la información, pero el miedo reveló que la gente le teme más al IRS que a agencias diseñadas para intimidar. Con una tasa de condenas del 90%, probablemente sí deberían. 22. Los multimillonarios pagan una tasa de impuestos más baja que sus secretarias. Una investigación de 2021 encontró que, de 2014 a 2018, los 25 estadounidenses más ricos ganaron $401,000 millones, pero solo pagaron $13,6 mil millones en impuestos federales sobre la renta. Una tasa efectiva de 3,4%. Un trabajador de clase media que paga el 22% fue grabado a casi 7 veces esa tasa. El mecanismo es legal. Las personas adineradas ganan a través de ganancias de capital no realizadas, el valor de las acciones que no se graba hasta que se venden. En lugar de vender, piden préstamos usando sus portafolios como garantía a tasas de interés bajas, gastando su riqueza sin generar un hecho imponible. Cuando mueren, los herederos heredan con una base ajustada al valor actual y las ganancias nunca son grabadas. Warren Buffett lo dijo él mismo. Él paga una tasa más baja que su secretaria. El Código Fiscal graba los salarios más que la riqueza. 21. El Servicio de Impuestos Internos ha destruido millones de documentos que no pudo procesar.
Un informe del Inspector General del Tesoro de 2021 encontró que el Servicio de Impuestos Internos destruyó aproximadamente 30 millones de declaraciones informativas presentadas en papel porque no tenía la capacidad para procesarlas. Estos no eran declaraciones de impuestos, pero sí eran los registros que el Servicio de Impuestos Internos utiliza para verificar si estás diciendo la verdad. El sistema informático central de la agencia fue construido en la década de 1960 usando lenguaje ensamblador en mainframes IBM que ya no se fabrican. En 2022, el Servicio de Impuestos Internos tenía un retraso de 21 millones de declaraciones sin procesar y respondió solo alrededor del 10% de las llamadas telefónicas. La agencia, que recauda 4.9 billones de dólares al año, opera con tecnología que avergonzaría a una empresa mediana. 20. Las auditorías fiscales colapsaron solo para los ricos. Entre 2010 y 2023, las tasas de auditoría para los contribuyentes que ganan más de $1 millón cayeron aproximadamente un 80%. Mientras tanto, las tasas de auditoría para los contribuyentes de bajos ingresos que reclaman el crédito fiscal por ingreso del trabajo se mantuvieron estables o aumentaron. La razón es el costo. Auditar a un contribuyente adinerado con cuentas en el extranjero y estrategias complejas requiere agentes capacitados trabajando durante años. Auditar a un solicitante del crédito fiscal por ingreso del trabajo se hace por computadora en cuestión de semanas. Los contribuyentes en el condado más pobre de Estados Unidos fueron auditados aproximadamente a la misma tasa que los contribuyentes en las zonas más ricas. El IRS dirigió sus recursos cada vez más limitados hacia las personas menos capacitadas para defenderse. La secretaria del Tesoro, Yellen, emitió una directiva en 2022 que indicaba que las tasas de auditoría para quienes ganan menos de $400,000 no aumentarían. Pero la infraestructura sigue diseñada para atrapar a los peces pequeños. Si ganas $30,000 y solicitas el EITC, tu riesgo de auditoría es comparable al de alguien que gana $5 millones. 19. Puedes negociar tu deuda fiscal y pagar menos de lo que debes. El programa de oferta de transacción del IRS te permite saldar tu deuda fiscal por menos del monto total. En 2022, el IRS aceptó aproximadamente 14,000 ofertas de 36,000 solicitudes, lo que representa una tasa de aceptación del 39%. La oferta promedio aceptada fue de aproximadamente 35 centavos por dólar. El IRS no anuncia esto porque si esto se conociera masivamente se debilitaría el cumplimiento voluntario. Si todos supieran que pueden negociar su deuda y reducirla en un 65% menos personas, pagarían el monto completo. Las compañías de resolución de impuestos que aparecen en la televisión nocturna aprovechan esta brecha, cobrando miles de dólares por solicitudes que tú mismo puedes presentar usando el formulario 656 del IRS y la herramienta gratuita de precalificación en el sitio web del IRS. El programa existe, funciona, y al Servicio de Impuestos Internos le gustaría que no lo supieras. 18. El Servicio de Impuestos Internos paga millones a los denunciantes. Si denuncias a alguien que está evadiendo impuestos, el Servicio de Impuestos Internos te pagará entre el 15 y el 30% del impuesto adicional recaudado. El pago más grande en la historia fue de $104 millones entregado a Bradley Birkenfeld en 2012 por exponer el enorme esquema de evasión fiscal del banco UBS. Birkenfeld le dijo al Servicio de Impuestos Internos que UBS estaba ayudando a clientes estadounidenses a ocultar miles de millones en cuentas suizas. Su información llevó a un acuerdo de $780 millones y a la exposición de miles de evasores. Recibió su recompensa después de cumplir 30 meses en prisión por su propia participación. La oficina de denunciantes ha pagado más de $1,000 millones desde 2006 y ha generado más de $6,000 millones en recaudaciones. El programa significa que cualquier persona que sepa sobre tu esquema, tu contador, tu banquero, tu socio comercial, tiene un incentivo financiero directo para hacer la llamada. El Servicio de Impuestos Internos prefiere que esto se mantenga en silencio, porque el elemento sorpresa es parte de lo que lo hace funcionar. 17. El Servicio de Impuestos Internos puede quitarte el pasaporte. Desde 2018, el Servicio de Impuestos Internos puede revocar o negar tu pasaporte si tienes una deuda tributaria gravemente morosa, de $59,000 a $62,000, ajustado anualmente por inflación. El Servicio de Impuestos Internos certifica la deuda al Departamento de Estado, que niega solicitudes, bloquea renovaciones y, en casos extremos, revoca pasaportes existentes. Si debes lo suficiente, no puedes salir de Estados Unidos. Si estás en el extranjero cuando te lo revocan, es posible que solo te den un pasaporte limitado válido únicamente para un vuelo de regreso a casa. Se ha certificado la deuda de cientos de miles de contribuyentes bajo este programa.
No a todos se les han tomado medidas con respecto al pasaporte, pero la autoridad es real. Antes de 2018, los impuestos no pagados significaban consecuencias financieras. El poder sobre los pasaportes añadió una dimensión de libertad personal que nadie esperaba de una agencia de recaudación. 16. El código fiscal es tan complejo que incluso el IRS se equivoca. El Código de Rentas Internas tiene aproximadamente 2.600 páginas. Si le sumamos los reglamentos, documentos de orientación y decisiones judiciales, el cuerpo de la ley fiscal federal se expande a decenas de miles de páginas. Ninguna persona entiende todo eso. La complejidad es tan extrema que el propio IRS regularmente da respuestas incorrectas. El Inspector General del Tesoro ha encontrado tasas de error del 10 al 25% en las respuestas de los representantes telefónicos del IRS. Más del 60% de los contribuyentes contratan a un profesional o usan software porque no pueden entender sus propias obligaciones. El código diseñado para recaudar ingresos se ha vuelto tan complicado que ha generado una industria de preparación de impuestos de 14,000 millones de dólares anuales y la agencia que lo administra no puede explicar de manera consistente sus propias reglas. 15. El IRS sabe que preparadores de impuestos están cometiendo fraude. El IRS mantiene una base de datos interna de preparadores identificados por presentar declaraciones fraudulentas. El costo estimado del fraude de preparadores es de aproximadamente 12,000 millones de dólares anualmente en reembolsos indebidos. Solo el crédito tributario por ingreso del trabajo, EITC, tiene una tasa de pagos indebidos de aproximadamente el 25%. Gran parte de esto se atribuye a preparadores que inflan los ingresos o inventan dependientes. Hay aproximadamente 600,000 preparadores pagados en los Estados Unidos. Solo alrededor del 60% tiene alguna credencial. Los 240,000 restantes pueden preparar declaraciones legalmente sin educación, exámenes ni supervisión. Varios estados no requieren ningún tipo de licencia. La peor parte, cuando un preparador fraudulento presenta tu declaración, el IRS te hace responsable de su exactitud, no al preparador. 14. El IRS recauda más que el PIB completo de la mayoría de los países. El IRS recaudó aproximadamente 4.9 billones de dólares en el año fiscal 2023. Solo 3 economías nacionales tienen un PIB mayor que esa cantidad: Estados Unidos, China, Japón y Alemania. El IRS recauda más anualmente que toda la producción económica de Francia, el Reino Unido o la India. Hace esto con aproximadamente 80,000 empleados. Cada uno genera en promedio alrededor de 61 millones de dólares en ingresos. Por cada dólar que el Congreso le da al IRS, la agencia devuelve aproximadamente 12 dólares. El gasto en fiscalización devuelve alrededor de 24 dólares por cada dólar. Ningún otro gasto gubernamental tiene un retorno de inversión comparable. A pesar de esto, el presupuesto del IRS disminuyó aproximadamente un 20% en términos reales entre 2010 y 2020, mientras la carga de trabajo aumentaba. No financiar adecuadamente al IRS es la decisión fiscal más contraproducente que toma el gobierno. 13. Puedes legalmente pagar 0 impuestos federales sobre la renta aunque tengas altos ingresos. El Código Fiscal contiene suficientes deducciones, créditos y estructuras preferenciales para eliminar legalmente tu impuesto federal sobre la renta, incluso con ingresos significativos. Esto es elusión, no evasión, y la distinción es importante. Una es ilegal, la otra es usar la ley tal como está escrita. Los inversionistas inmobiliarios lo hacen de manera rutinaria mediante deducciones por depreciación, intercambios de la sección 1031 y estudios de segregación de costos, mostrando pérdidas en papel mientras generan un flujo de efectivo considerable. Las inversiones en zonas de oportunidad calificadas pueden diferir o eliminar completamente los impuestos sobre las ganancias de capital. Cada disposición existe porque el Congreso decidió que incentivar cierto comportamiento valía la pena a pesar de la pérdida de ingresos. Pero el efecto acumulativo es un sistema donde los contribuyentes con mecanismos sofisticados pueden legalmente reducir su factura fiscal a 0 mientras ganan cientos de miles o millones. 12. El IRS puede confiscar tu propiedad sin una orden judicial. A diferencia de cualquier otro acreedor en el país, el IRS no necesita el permiso de un juez para quitarte tus cosas. A través de un embargo administrativo, pueden embargar tu cuenta bancaria, embargar tu salario y confiscar tu casa. El único requisito es un aviso con 30 días de anticipación. En la práctica, el IRS prefiere los planes de pago. Los embargos son costosos, generan mala publicidad y a menudo recuperan menos que la deuda.
Los embargos bajaron de más de 3 millones en 2011 a aproximadamente 400,000 en 2023. Pero el poder existe y se utiliza en casos de fraude intencional o de falta de pago deliberada. Saber que el IRS puede quitarte tu casa sin necesidad de un juez es un poderoso motivador para cumplir. El miedo hace la mayor parte del trabajo. Ahora los bancos extranjeros reportan las cuentas de ciudadanos estadounidenses al IRS. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras exige que las instituciones financieras extranjeras de todo el mundo reporten al IRS las cuentas que tengan ciudadanos estadounidenses. Los bancos que se niegan enfrentan una retención del 30% sobre sus ingresos en Estados Unidos, una penalización tan severa que prácticamente todos los bancos importantes del mundo cumplieron. Más de 300,000 instituciones en más de 110 países ahora reportan al IRS. Los bancos suizos abandonan su famosa confidencialidad para los clientes estadounidenses en lugar de enfrentar las sanciones de FATCA. La ley ha generado más de 14,000 millones de dólares en ingresos adicionales. La desventaja ha recaído en aproximadamente 9 millones de estadounidenses que viven en el extranjero, algunos de los cuales no pueden abrir cuentas bancarias básicas porque las instituciones rechazan a los clientes estadounidenses en lugar de lidiar con los reportes. La era de esconder dinero en una cuenta suiza terminó no con una redada dramática, sino con un formulario de cumplimiento. 10. El Servicio de Impuestos Internos tiene una línea telefónica secreta que en realidad sí contestan. Si alguna vez has llamado al número principal del Servicio de Impuestos Internos, sabes cómo es la experiencia. Tiempos de espera de horas, llamadas que se desconectan y una probabilidad de aproximadamente 1 en 10 de hablar con una persona real. Pero hay un número menos conocido que elimina la mayoría de esos problemas. La línea del Servicio del Defensor del Contribuyente. El TAS es una organización independiente dentro del IRS diseñada para ayudar a los contribuyentes que están experimentando dificultades, enfrentan un daño financiero inminente o están atrapados en un ciclo burocrático que los canales normales no pueden resolver. Su línea directa te conecta con gestores de casos que tienen la autoridad para escalar tu problema, contactar a otros departamentos del IRS en tu nombre y avanzar casos que se han estancado. No necesitas un abogado ni un contador para llamar. Solo necesitas estar experimentando un problema que el IRS no ha resuelto por los canales normales. 9. El IRS rastrea las criptomonedas y cada vez son mejores haciéndolo. Desde 2019, la primera página del formulario 1040 pregunta sobre transacciones con moneda virtual. Responder falsamente es perjurio. El IRS ha obtenido órdenes judiciales que obligan a Coinbase, Kraken y Poloniex a entregar los registros de clientes de millones de usuarios. Combinado con herramientas de análisis de blockchain de empresas como Chain Analysis, el IRS puede rastrear la mayoría de las transacciones de criptomonedas con una precisión que sorprende incluso a los usuarios experimentados. Las regulaciones ahora requieren que los corredores de criptomonedas reporten las transacciones en el formulario 1099-DA, similar a las casas de bolsa de acciones. Una vez que se implemente completamente, la mayoría de la actividad en los exchanges centralizados se reportará automáticamente. La investigación criminal del IRS ha realizado algunas de las incautaciones de activos digitales más grandes en la historia de las fuerzas del orden, rastreando transacciones a través de servicios de mezcla y monedas de privacidad diseñadas precisamente para evitar este tipo de análisis. 8. El IRS alguna vez afirmó que podía leer tu correo electrónico sin una orden judicial. Según la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de 1986, los correos electrónicos almacenados en un servidor por más de 180 días se clasificaban como abandonados y se podía acceder a ellos sin una orden judicial. El IRS aprovechó esto. El panorama legal cambió con el fallo de 2010 sobre el acceso sin orden judicial, que estableció la protección de la Cuarta Enmienda para el correo electrónico. El IRS actualizó su política en 2013 para requerir órdenes judiciales, pero la ley subyacente no ha sido completamente reformada. La disposición de 180 días todavía existe técnicamente en la ley. La ECPA fue escrita para máquinas de fax y los primeros tablones de anuncios, no para almacenamiento en la nube o correo electrónico moderno. El IRS ya no opera bajo la antigua interpretación, pero el marco que permitía el acceso sin orden judicial sigue vigente en la ley. 7. Estás obligado a declarar ingresos provenientes de actividades ilegales. La publicación 17 del IRS lo establece claramente. Los ingresos provenientes de actividades ilegales deben incluirse en tu declaración de impuestos.
Esto se remonta a la decisión Sullivan de la Corte Suprema en 1927, que establece que los ingresos ilegales son gravables y no reportarlos es evasión de impuestos, un delito aparte de aquel que generó el dinero. Así fue como Al Capone terminó en prisión. El Servicio de Impuestos Internos ha publicado orientación sobre los detalles específicos. La propiedad robada se considera ingreso en el año en que es robada. Los sobornos son ingresos. Los fondos malversados son ingresos. Según la sección 280E, un narcotraficante puede deducir el costo de los bienes vendidos, pero no otros gastos del negocio. La tensión con la quinta enmienda es obvia. Reportar ingresos ilegales podría ser autoincriminatorio. Los tribunales han sostenido que puedes declarar otros ingresos sin especificar la fuente. Es una absurdidad incrustada en la base del código. 6. Hay una laguna en las sanciones de la que la mayoría de los contribuyentes nunca oye hablar. Si presentas tarde, el IRS cobra un 5% por mes hasta un máximo del 25%, pero la mayoría de las sanciones pueden eliminarse si tienes una causa razonable, enfermedad, desastre o confiar en un consejo incorrecto del IRS. Lo que casi nadie sabe es que el IRS también ofrece la condonación de multas por primera vez para cualquiera que tenga un historial limpio de cumplimiento de 3 años. No necesitas una emergencia médica. 3 años de presentar y pagar a tiempo te dan derecho a una condonación única por cortesía. Lo solicitas por teléfono y toma 5 minutos. El IRS no difunde esto. Está en el manual interno del IRS, pero casi no es visible en el sitio web ni en las comunicaciones para los contribuyentes. La agencia recauda aproximadamente 44 mil millones de dólares en multas cada año. Esa cifra se reduciría considerablemente si todos los contribuyentes elegibles supieran sobre un programa que solo requiere una llamada telefónica. El silencio institucional no es accidental cuando hay tanto dinero en juego. 5. El plazo de la auditoría vence. Con excepciones importantes, el IRS generalmente tiene 3 años desde la fecha en que presentas tu declaración para auditarte. Después de eso se acaba el plazo. Esa es la buena noticia. Las excepciones eliminan la mayor parte de la protección. Si declaras menos ingresos por más del 25%, el límite se extiende a 6 años. Si nunca presentas la declaración, no hay límite. El IRS puede perseguirte para siempre. Si presentas una declaración fraudulenta, tampoco hay límite. El IRS también puede mantener el plazo abierto indefinidamente si firmas el formulario 872 durante una auditoría. Para cuentas extranjeras, el plazo no comienza hasta que presentes los formularios requeridos, y como muchos estadounidenses no saben que estos formularios existen, su plazo nunca ha comenzado a correr. 4. El IRS ya sabe cuánto debes antes de que presentes tu declaración. Tu empleador le envía tu bill al IRS. Tu banco envía tus ingresos por intereses, tu casa de bolsa envía tus ganancias de inversión. Para cuando te sientas a declarar, el IRS ya tiene prácticamente todo lo que necesita para calcular tu factura de impuestos. En Suecia, el gobierno llena tu declaración por adelantado y la apruebas con un mensaje de texto. Estados Unidos podría hacer lo mismo mañana. No tiene sentido. Una investigación de ProPublica en 2019 encontró que Intuit, los creadores de TurboTax, gastaron millones en cabildeo ante el Congreso para evitar que el IRS ofreciera declaraciones prellenadas y gratuitas. El resultado es que aproximadamente 150 millones de estadounidenses pasan un promedio de 13 horas y $250 cada año reportando información que el gobierno ya tiene. Tu calvario fiscal anual existe porque la industria de la preparación de impuestos ha comprado suficiente influencia para mantenerlo así. 3. La brecha fiscal supera los 600 mil millones de dólares anualmente. El Servicio de Impuestos Internos estima que la brecha fiscal bruta es de aproximadamente 688 mil millones de dólares por año, según su estudio más reciente. Después de pagos atrasados y medidas de fiscalización, aproximadamente 600 mil millones simplemente nunca se recaudan. Eso es aproximadamente igual al presupuesto anual de defensa. La mayoría proviene de ingresos no reportados. Los ingresos por trabajo independiente tienen una tasa de incumplimiento de aproximadamente el 55%. Los salarios sujetos a los formularios subidos tienen una tasa de incumplimiento de aproximadamente el 1%. El patrón es claro. Cuando el IRS tiene una verificación independiente, casi todos pagan. Si no la tiene, la mitad del dinero desaparece. Cada dólar no recaudado es subsidiado por los contribuyentes cumplidos a través de tasas más altas, menos servicios o más deuda.
El sistema de cumplimiento voluntario es la base de la tributación en Estados Unidos. 600.000 millones de dólares en pérdidas anuales plantea la incómoda pregunta de si esa base realmente funciona. 2. Se ha sorprendido a empleados del IRS husmeando en declaraciones de impuestos. Se ha sorprendido a empleados del IRS accediendo a las declaraciones de celebridades, políticos, exparejas y vecinos por pura curiosidad. Esto viola la Ley de Protección contra el Acceso Indebido a Información de Contribuyentes, que convierte el acceso no autorizado en un delito penal. El Inspector General del Tesoro investiga aproximadamente 500 casos por año. La mayor filtración involucró a Charles Littlejohn, un contratista del IRS que robó años de datos fiscales de miles de estadounidenses adinerados, incluyendo a Bezos, Musk y Trump, y los filtró a ProPublica y al New York Times. Fue sentenciado a 5 años en 2024. Los controles han mejorado. Ahora los empleados deben justificar cada registro al que acceden y se realizan auditorías aleatorias. Pero se accede a millones de registros diariamente. El sistema todavía depende en parte de la buena fe. 1. El IRS podría presentar tus impuestos por ti, pero el Congreso no se lo permite. El IRS tiene los datos, la tecnología y la autoridad para prellenar tu declaración y dejar que la apruebes con un clic. Los países que hacen esto reportan una satisfacción de más del 90%. Presentar la declaración toma minutos. Los errores disminuyen porque el gobierno trabaja con datos verificados en lugar de números autodeclarados. No sucede porque la industria de la preparación de impuestos genera aproximadamente 14.000 millones de dólares al año. Intuit gana más de 4.000 millones con TurboTax como su producto principal. H&R Block genera más de 3.000 millones. Estas empresas han gastado cientos de millones en cabildeo ante el Congreso para bloquear la presentación gestionada por el IRS. El programa de declaración directa lanzado en 2024 es la primera grieta en el muro, pero la industria está luchando para quitarle fondos. Es un producto del cabildeo que convirtió una función gubernamental en una industria privada. Tú pagas el precio cada abril. El sistema fiscal no está roto por accidente. Cada laguna y cada hueco de $1.000 millones existen porque alguien se beneficia de que todo siga exactamente igual. Ahora, ¿sabes lo que ellos no querían que supieras? Si este video te hizo replantear la temporada de impuestos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que está a punto de pagar de más. Y si quieres más verdades ocultas, checa 25 cosas más extrañas que se han usado como moneda a continuación. Como siempre, soy Mike. Nos vemos en el próximo video.